Tribunal Constitucional. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 2 de octubre del 2013, presidida por el magistrado señor Dr. Óscar Urriola Jani e integrada por los magistrados señores Juan Vergara Botelli, Carlos Mesía Ramírez, Fernando Cayén Jayén, Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda. Secretario relator, Dr. Óscar Díaz Muñoz. Muy buenos días. Sírvase dar cuenta de las causas programadas. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. Se ha solicitado informar oralmente en la fecha en las siguientes causas. En primer término, se informará oralmente en 2 causas a través de una conferencia, de sendas conferencias telefónicas desde respectivos penales, desde el penal del Lurigancho en concreto. Se trata del expediente 3617-2013, habeas corpus. Tenemos... ¿El número en la lista, señor relator? Sí, eso es lo que... 3617. Informaré. Es la causa número 9, interpuesta por Carlos Javier Cornejo Almendrades, contra Antonio Pajares Paredes, vocal de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente el propio favorecido. Es un informe de hechos. Hacemos la conexión telefónica. ¿No hay comunicación? Bien, procedemos con el otro informe de hechos si es que tenemos comunicación con el otro penal. ¿Ya? Sí, el señor Carlos Javier Cornejo Almendrades. ¿Tenemos comunicación? Tenemos comunicación con el señor Carlos Javier Cornejo Almendrades. Señor Cornejo Almendrades. No hay comunicación. Procedemos con el otro informe. Causa número 28, expediente 4026-2013 habeas corpus, interpuesto por Hans Jesús Blas Condori contra Robinson González Campos, magistrado de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Ha solicitado informes sobre hechos el propio favorecido.
Sí, el señor Hans Jesús Blas Condori. Sí, así es, señor presidente. Ya, el señor Blas Condori está Dígame, señor. reunido el Pleno del Tribunal Constitucional y vamos a escuchar su informe de hechos. Le vamos a agradecer que sea concreto y solo se refiera a los hechos. Lo escuchamos, señor Condori. Bueno, señores. Bueno, señor presidente y magistrado del Tribunal Constitucional, muy buenos días. Le saluda el interno Hans Jesús Blas Condori del penal del Lurigancho. Aquí me encuentro recluido desde hace 10 años y 10 meses. El objetivo de mi habeas corpus que presento es para solicitar control constitucional contra la Ejecutoria Suprema número 2083 del año 2006, emitida por la Sala Penal Transitoria. En dicha Ejecutoria Suprema se han violado mis derechos constitucionales al debido proceso, a la instancia popular y a una resolución judicial basada en la ley. Los hechos de mis delitos, señores magistrados, datan del día 6 de diciembre del año 2002 y el 9 de mayo de 2005 yo acepté mis delitos y los cargos de la Fiscalía, donde la primera Sala Penal de Lima me condenó a 18 años de pena privativa de libertad ¿Por qué la delito, comisión señor del Dolores? delito de tráfico ilícito de drogas, circunstancias agravadas referidas a la pluralidad de agentes contempladas en el artículo 297, inciso 7 del Código Penal, modificado por la Ley 26619. La misma que contemplaba una pena de 25 a 35 años de pena privativa de libertad. El señor fiscal no apeló a mi sentencia, quedó conforme, pero yo sí apelé y pedí recurso de nulidad, señores magistrados. Entonces, los autos elevados a la Sala Penal Transitoria declaró no haber nulidad a la sentencia, tipificando el delito bajo los alcances del artículo Señor 297, Condori, inciso le vamos a agradecer que se refiera solo a los por la ley hechos. 28.002. Usted está haciendo un informe de derecho. Queremos que se refiera a los hechos. Correcto. Ahí es donde violaron mis derechos constitucionales, señor. Al no reducir mi pena sustancialmente a la norma vigente legal de la ley. La misma contempla una pena de 15 a 25 años, señor. Si me condenan por una ley anterior de 18 años, señor magistrado, bajo el mismo legal, la misma Sala Penal Transitoria debemos de imponerme una pena menos gravosa, bajo los mismos alcances de la nueva norma, a la nueva norma legal, a la ley 28. Correcto. Hemos escuchado su informe y vamos a revisar su caso, señor Condori. Listo, la causa al voto. Se ha solicitado, señor presidente, la acumulación para efectos de informe oral en razón de versar sobre la misma materia los expedientes 3726-2013 habeas corpus, que es la causa número tercera, número 17, la causa número 17, 3726-2013 habeas corpus, 17. Ya. la causa 4218-2013 habeas corpus, que es la causa número 37, y la causa 3326-2013 habeas corpus, que es la causa número 4. Bien. La 36 y la... Los números de las causas son las 17, 37 y número 4. Bien. Entonces, en la causa número 17... Y la número 4. Así es. En la causa número 17 se trata de el expediente 3726-2013 habeas corpus interpuesto por la Asociación de Comerciantes Mayoristas de Papa del Perú contra la alcaldesa de la Municipalidad de Lima Metropolitana y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Jorge Camilo Cornejo Salazar y por la parte demandada el abogado Javier Alonso Pacheco Palacios.
Conforme, para efectos de la vista de la causa, se acumulan. Escuchamos a los señores abogados. Señor presidente, y sigo informando sobre los siguientes expedientes que se van a ver. La causa número 37. En la causa número 37 se trata de el expediente 4218-2013 habeas corpus interpuesto por Nelson Nicolás Mesa Corrales contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde ha solicitado informar oralmente el abogado Javier Alonso Pacheco Palacios, por la parte demandada. Y la causa número 4, el expediente 3326-2013, donde habeas corpus, donde ha solicitado interpuesto por Miguel Ángel Pajuelo Rosales contra Susana Villarán de la Puente, alcaldesa de la Municipalidad de Lima Metropolitana y otros, donde ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Rolando Mazutaro Oda Robles y por la parte demandada el abogado Javier Alonso Pacheco Palacios, de la Procuraduría de la Municipalidad de Lima. Puede hacer uso de la palabra, señor. Señor vocales, señores miembros del tribunal, muy buenos días. La Asociación del Mercado de Papas del Mercado Mayorista número 1 ha interpuesto una habeas corpus contra la Municipalidad de Lima con la finalidad que se declara inaplicable las resoluciones 274 y sucesivamente otras resoluciones que han salido para iniciar el bloque del mercado mayorista. El día 25 y 27 de octubre del año 2012, como ustedes anteriormente se ha escuchado, se colocó y vino la policía y tomó el mercado mayorista y sus alrededores, tratando de ingresar al mercado mayorista, que fue impedido por los propios mayoristas para que no puedan ingresar. Esa era la finalidad de la toma del mercado mayorista. En esos hechos reales, la municipalidad concertó con el Ministerio del Interior y el director de la Policía Nacional. ¿A mérito de qué hablo de este principio, de este hecho? Porque de acuerdo al acta del Consejo del 10 de abril del 2011, el acta 018, perdón, del 10 de abril del 2011, existe el convenio firmado entre la Municipalidad de Lima con el Ministerio del Interior para comprar los días francos de la policía. La Municipalidad de Lima invierte 20 millones de soles para dar seguridad ciudadana, pero la policía, en lugar de brindar la seguridad ciudadana, el día 25 de octubre y 27 de octubre del 2012, interviene el mercado mayorista. Como se ha escuchado, sin ninguna comunicación, sin ningún oficio, sin saber por qué su participación de la policía. Esos bloques de cementos que se colocaron de 5 toneladas fue apoyado por una cantidad innecesaria, donde hostigó a toda la población y se vieron las consecuencias. La policía usó la fuerza y la violencia, quiere decir que el Estado, la municipalidad, utilizó los recursos propios de la municipalidad para atentar contra los mayoristas sin comunicarles nada. Todos los mayoristas tienen contrato de concesión, señores miembros, y está en el expediente, todos los contratos, los 740 concesionarios tienen contratos vigentes. No hay ningún contrato que haya sido vencido. A la fecha de la realización de los hechos, la Municipalidad de Lima no es parte de los contratos. Por lo tanto, la clausura, el cierre, la toma, el impedimento, la libertad de tránsito para que solamente funcione el gran mercado mayorista de Santa Anita, se cierra y se traba todas las vías de acceso. La libertad de tránsito se ve privada. En ese hecho, del día 25 y 27, los mayoristas no podían ingresar su carga de la mercadería que venía de las provincias. Entonces se impedía el ingreso de los camiones para seguir comercializando en los puestos. Derecho que tienen por el contrato. Y ese derecho no puede ser vulnerado en el uso y disfrute que tienen ellos bajo ese contrato que tienen. En el principio se tiene contrato con la empresa ENSA, Empresa Municipal de Mercado, no con la Municipalidad de Lima. La Municipalidad de Lima, si quería haber actuado algún acto administrativo, tenía que haber comunicado a cada uno de los concesionarios cuál era la situación en que iba a realizarse el traslado o ubicación. Pero no le correspondía tampoco a la Municipalidad de Lima hacer ese trabajo.
porque la empresa ENSA era la que administra el mercado mayorista y es la que está encargada del gran mercado mayorista de Santa Anita. Ante estos hechos se prueba y se acredita la responsabilidad del ilícito en ese acto de perturbar contra la libertad de tránsito. También se viola el debido proceso porque la Municipalidad de Lima nunca comunicó a ningún concesionario de los actos administrativos que iba a hacer. Se dice que por principio de la autoridad, la señora alcaldesa de Lima puede cerrar el mercado mayorista a su libre disposición, usando la Policía Nacional, usando el material logístico. ¿Por qué? Porque se utilizó más de 12 tanquetas de la policía que le prestó el Estado, le prestó el Ejército, porque ahí decía Ejército Peruano, las tanquetas decían Ejército Peruano, y no eran de color verde, señor presidente, señor Vocales, eran de color caqui, de color del Ejército, ¿no? En ese extremo, señor presidente, todos los mayoristas se vieron coaccionados. ¿Por qué? Intimidados por la presencia de 5.000 policías. Y eso lo ha visto todas las noticias y cómo sucedieron los hechos. Nadie, el mercado mayorista, en ningún momento, ningún concesionario tuvo conocimiento de los hechos que iba a ocurrir el 25 ni 27. Y todos los hechos que han venido sistemáticamente ocurriendo desde esa fecha para ahogar el mercado mayorista. Los concesionarios, a la fecha, no se sabe cuál es su realidad, los que permanecen en el mercado mayorista, no saben su realidad, están tapados ahí, pero día a día le dicen que viene Defensa Civil. En el mes de julio ha venido Defensa Civil y con un fraude de un acta ha remitido a OCINER para retirar el suministro eléctrico. Quiere decir que los hechos de la campaña... Le vamos a agradecer que concluya su defensa, señor. Estoy haciendo la exposición. Vamos a hacer una invocación a los señores abogados. Este caso de La Parada ya ha tenido en la anterior audiencia más de 3 informes y los hechos son ya conocidos. Les vamos a agradecer que sean bastante concisos y precisos y incidan más sobre los aspectos que consideran ustedes la vulneración de los derechos constitucionales. Los hechos son conocidos, de tal manera que culmine usted su defensa, señor abogado. Bien, señor presidente, muchas gracias. En el fondo, venimos a ver si la arbitrariedad cometida, el abuso, el exceso cometido en la resolución 274. La resolución 274, la Municipalidad de Lima no tiene facultad netamente para cambiar la denominación a título personal a la alcaldesa, tiene que ser por acuerdo del Consejo por ser una propiedad. La empresa ENSA también no tiene facultad para cambiar la denominación del mercado mayorista para convertirlo en minorista, porque todos los comerciantes, como vuelvo a repetir, tienen contrato y tienen RUT, tienen ubicación, registro fiscal y todos los contribuyentes. No puede ser arbitrariamente de la noche a la mañana retirado ese derecho. Ese derecho ha ocasionado que al cambio de la denominación de la resolución 274, que se debe declarar inaplicable, no puede cambiarlo, no puede cambiar la denominación porque nunca se comunicó esa situación. Los mayoristas nunca fueron informados de ello. Sucesivamente, la resolución 1641, también la municipalidad dice, cámbiese el uso, ¿no? Ahora conviértanse en parque el mercado mayorista. Y dice, ya el mercado mayorista, ex mercado mayorista. Señores presidentes, hasta la fecha, no hay ningún proceso judicial que a ese mercado se le haya cambiado el uso, teniendo por precedente que es una donación. Pero independientemente es un mercado donde todos los concesionarios tienen derecho por el contrato. Esas resoluciones son inaplicables. Después... Le hacemos recuerdo que su tiempo se ha agotado, señor abogado. Hará usted uso de su derecho en la réplica correspondiente. Perfecto. Señor abogado. Con su venia, señor presidente, señores miembros del tribunal, en representación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, vengo a pedir a este tribunal que declare improcedente la demanda incoada por el señor ciudadano Ramón Bautista Huagua, el presidente de la Asociación de Papa de ex Mercado Mayorista de La Parada, en representación de otras personas más, teniendo en consideración los siguientes hechos de derecho. Hemos escuchado aquí los argumentos y como usted ya lo ha dicho, señor presidente, los hechos se conocen en extenso. Solamente debo precisar
algunos detalles. En efecto, la Municipalidad Metropolitana de Lima, en uso de sus facultades conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, emitió un paquete normativo. Este paquete normativo, dentro de la finalidad, era darle el cambio de uso al ex mercado mayorista denominado La Parada. Hecho esto, el momento de la intervención, debo recordar, ha sido con presencia del fiscal, la titular del 35 juzgado, con auxilio de la Policía Nacional. Y siendo el representante del Ministerio Público representante el defensor de la legalidad y el persecutor del delito, estableció que los hechos y los actos realizados por la municipalidad han estado con arreglo a ley. En ese sentido, rechazamos todos los argumentos expresados por la defensa técnica del demandante. En ese sentido, reiteramos que esta demanda sea declarada improcedente. Señor abogado, tiene derecho a réplica brevemente. Señor presidente, Concretando, señor, su defensa, trate de referirse más a situaciones circunstanciales o de hechos que son conocidos. por cierto, señor presidente, esa es la finalidad. Si bien dice la defensa de la Municipalidad de Lima que dio un paquete administrativo y que el Ministerio Público estuvo presente, eso es totalmente falso, señor, porque los inicios de las fotografías no se aprecia en ningún momento que estuviera el representante del Ministerio Público, solamente estuvo la Policía Nacional y Serenazgo, no hubo ningún funcionario de otra índole. Señor abogado, hasta ahora usted no nos ha dicho qué pretende con este amparo. ¿Este es un amparo? Habeas corpus. Habeas corpus. Con este habeas corpus yo pretendo que se declare inaplicable la resolución que se obliga a cerrar el mercado mayorista, la resolución 13901, después viene la autorización de la municipalidad, la 9103 del 2013, la Esto porque 274, atenta a la libertad de tránsito. sí, atenta. Correcto. Eso es lo que usted nos ha debido Eso es decir. lo que trato de explicar, porque son distintas resoluciones sistemáticas que han caído en ella, Ya. pero en ninguna, señor presidente, dice que se debe colocar bloques de tránsito. Bien, correcto. Los Entendemos. bloques de cemento. Sí, son bloques de cemento de 5 toneladas. Ustedes manifiestan de que esto les impide su libre circulación. En concreto, esa es la violación, ¿correcto? Vamos a analizar el caso. En dúplica, brevemente. Solamente para efectos de hacer una precisión al tribunal y hacerles recordar que la colocación de bloques de cemento ha sido declarada legal por el Ministerio Público, ya que hay resoluciones emitidas por las distintas fiscalías en las cuales nos dicen que ante los hechos lesivos efectuados ahí y en aplicación del principio de autoridad por parte de la Municipalidad Metropolitana, debemos recurrir a esa medida, que es proporcional y discrecional conforme lo ha establecido sendas resoluciones emitidas por el Ministerio Público. Eso es todo, señor presidente. Vista la causa, al voto. Causa número 37, expediente 4218-2013, habeas corpus, interpuesto por Nelson Nicolás Mesa Corrales contra la Municipalidad Metropolitana de Lima y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Javier Alonso Pacheco Palacios, de la Procuraduría de la Municipalidad de Lima. ¿Y por la demandante? No hay pedido de informe. Correcto. Señor presidente, nuevamente con su venia, señores miembros del tribunal, debo hacer una precisión. El recurso de agravio constitucional presentado por el ciudadano Nicolás Mesa Corrales es idéntico y similar al anterior informe. Tenemos aquí una copia del escrito de solicitud. En ese sentido, si el tribunal tiene a bien, para efectos de darle celeridad a estas diligencias, retomamos los hechos ya mencionados. Correcto, le agradecemos por la comprensión. Vista la causa, al voto. Causa número 4, expediente 3326-2013, habeas corpus, interpuesto por Miguel Ángel Pajuelo Rosales contra Susana Villarán de la Puente, alcaldesa de la Municipalidad de Lima Metropolitana y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Rolando Matsutaro Oda Robles y por la parte demandada el abogado Javier Alonso Pacheco Palacios de la Procuraduría de la Municipalidad de Lima.
Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muy amable, señor presidente, señores vocales. Voy a ir al punto porque los hechos ya los sabemos. En extenso, en la sesión anterior, varios vocales hicieron preguntas a los procuradores. El doctor Álvarez Calderón preguntó al procurador de la municipalidad, ¿hay un proceso judicial de desalojo? No, no hay un proceso judicial de desalojo. En consecuencia, en este habeas corpus, en ese sentido, en este punto específico, no hay debido proceso, porque a comerciantes formales, y ojo, acá he traído por falta de tiempo, el libro del doctor Eto Cruz y del doctor Mesía, donde en un caso declararon infundado el Tribunal Constitucional contra unos ambulantes, pero dijeron, como son formales el municipio, entonces no se le puede violar su derecho al trabajo. Eso es muy importante. El otro punto fundamental es la inviolabilidad de domicilio. En este habeas corpus ya no es la municipalidad, señores vocales, sino CERPAR de Parques y Jardines de la municipalidad pretende hacer lo que la municipalidad no lo puede hacer ni está permitido. Entonces, este habeas corpus específicamente es contra CERPAR, y acá va a faltar igualmente tiempo, pero acá tengo constantemente el Ministerio del Interior viene coordinando, dizque, según el gerente de EMSA, para desalojar sin juicio a los comerciantes. Y es el primer ministro del Perú, el doctor Jiménez Mayor, el que, según la misma información del comercio, ha enfrentado su opinión frente al presidente de la República, y el primer ministro dice, si no hay proceso judicial, no puede haber desalojo. En consecuencia, señores magistrados, este habeas corpus pretendemos que no haya inviolabilidad del domicilio de los comerciantes, ni tampoco contra la libertad de trabajo y el debido proceso. Muy amable. El señor abogado. Señor presidente, muchas gracias. Nuevamente, la Procuraduría Municipal, en representación de la Municipalidad Metropolitana, solicita que se declare improcedente el recurso presentado por el señor Pajuelo, teniendo en consideración respecto de que aquí hemos escuchado que se están invocando hechos nuevos que no han sido considerados en la demanda. Solamente nos vamos a restringir a responder lo invocado en la demanda de habeas corpus. Respecto a que efectivamente esta demanda ha sido incoada en contra de la alcaldesa y funcionarios de la Municipalidad Metropolitana, pero el argumento por el cual ellos solicitan es respecto a que no ha habido un proceso. Nosotros, conforme lo establece el Código Procesal Constitucional, claramente se debe establecer cuál es el derecho constitucional que se está violando, y en ese sentido, estos derechos no son amparados constitucionalmente. En ese sentido, no debe ampararse esta demanda, pero independientemente de los hechos que se han invocado, pido al tribunal, o vengo a reiterar, que aquí se analice la finalidad por la cual se invocan estas tres acciones de habeas corpus. La finalidad por la cual la municipalidad está actuando es en una política de mejorar los servicios a la ciudad, que es la competencia que tiene contra una finalidad mercantilista por parte de los demandantes, que pretenden establecer ahí un centro comercial. En ese sentido, solicito al tribunal ponderar estos argumentos y declarar improcedente la demanda. En réplica. Sí, solamente, brevísimo, solamente voy a repetir las palabras del abogado Alain Pelet, nuestro abogado ante la Haya. Señorías, señores magistrados, no existe debido proceso, no puede haber un desalojo sin proceso judicial, en consecuencia deben amparar nuestro habeas corpus. Muchas gracias. Gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 1, expediente 2444-2013 habeas corpus, interpuesto por José Francisco Crucillat Carreño contra Henry Cotos Ochoa, director regional del Instituto Nacional Penitenciario, Oficina Regional de Lima. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Carlos Alberto Manrique Morales. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Con su venia, señor presidente, señores magistrados. Voy a ser preciso y puntual a los hechos. El 17 de enero del año 2012, mi defendido, el señor José Francisco Crucillat Carreño,
que en ese momento se encontraba pugnando una pena en el penal San Jorge, presentó una solicitud de excarcelación por cumplimiento de la pena, justamente por haberse cumplido en una parte de la pena efectiva y por otro lado por haberse acogido al beneficio penitenciario de la redención de la pena en ese momento por el trabajo y el estudio. Dicha solicitud de excarcelación fue desestimada justamente con una resolución directoral de fecha 29 de febrero del año 2012. ¿Y qué se argumentó en dicha resolución directoral? Dos fundamentos. Fundamento número 1, de que el 3 de febrero del año 2012 se emitió un decreto supremo, el famoso decreto supremo _03-2012, que justamente modificaba el artículo 210 del reglamento del Código de Ejecución Penal. ¿Y qué señalaba justamente este decreto supremo? De que para poder acogerse a este beneficio penitenciario de redención de la pena por el trabajo y la educación, el condenado tenía que pagar el íntegro de la reparación civil. Eso es justamente lo que argumentó en esa resolución directoral. Y asimismo, el otro argumento, se señaló que este decreto supremo debe aplicarse para procedimientos de libertad en trámite. ¿Qué hizo mi defendido? Interpuso un recurso de apelación contra dicha resolución directoral, la misma que también fue desestimada por la Dirección Regional del Instituto Nacional Penitenciario. En conclusión, mi defendido se quedó privado de su libertad de manera arbitraria porque desestimaron su solicitud de excarcelación. Esos son los hechos, señor presidente, señores magistrados, del presente habeas corpus. Ahora, ¿cuáles han sido los derechos que han sido vulnerados, los derechos violados en contra de mi defendido, que son reconocidos por la Carta Magna? Primero, se afectó justamente la libertad personal. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible, señor presidente, señores magistrados, de que mi defendido, con fecha 17 de enero del año 2012, haya presentado una solicitud de excarcelación justamente al amparo, ¿no?, de lo que el mismo Código de Ejecución Penal establecía, que era un beneficio penitenciario de la redención de la pena por el trabajo y la educación, y recién el 29 de febrero de ese año, o sea, un mes y 12 días, la Dirección Regional emite una resolución, o sea, un trámite de una solicitud de excarcelación que debe durar 2-3 días, se expide al mes y 12 días. ¿Y cuál es lo más grave de todo? De que se puso como normatividad o se argumentó este decreto supremo que entró en vigencia justamente a los 16 días posteriores a la solicitud de excarcelación. Y acá nos hacemos una pregunta, señor presidente, señores magistrados. ¿Dónde quedó la retroactividad benigna de la ley penal? O sea, en vez de aplicarse de manera retroactiva la ley penal que más favorezca, en este caso al interno, que era el Código de Ejecución Penal, por los cuales se solicitó justamente la solicitud de excarcelación, ¿cuál se amparó o qué norma se aplicó? El decreto supremo que había recién entrado en vigencia, ¿no?, de manera retroactiva, que decía que el interno tenía que pagar el íntegro de la reparación civil. Es decir, se le detuvo en ese momento a mi defendido de manera arbitraria. Se esperó que entre en vigencia un decreto supremo 16 días posteriores a la solicitud de excarcelación para poder acogerse al decreto supremo e impedir que mi defendido, el señor José Francisco Crucidad Carreño, pueda salir en libertad. Y lo más irónico, señor presidente, señores magistrados, de que el propio artículo 8º del título preliminar del Código de Ejecución Penal señala de que toda resolución se debe resolver a la más favorable al interno. ¿Dónde está la ley más favorable al interno? Es decir, no solamente se aplicó de manera retroactiva, sino también lo peor o lo más grave es que se aplicó una norma que más bien por el contrario perjudicaba justamente a mi defendido y que trajo como consecuencia de que mi defendido no pueda salir en ese momento, a pesar que ya le correspondía. ¿Y cuándo salió mi defendido? Recién salió el 5 de enero del presente año. Es decir,
Se tuvo que esperar un año para que mi defendido, señor presidente, señores magistrados, pueda salir en libertad, pero esta vez ya no acogiéndose a ningún beneficio penitenciario, porque justamente estaban aplicando este famoso decreto supremo, sino tuvo que salir en libertad por cumplimiento total de la pena que le impusieron. Señor abogado, vamos a agradecerle que concrete su defensa. Solamente para culminar, lo que la defensa técnica solicita, señor presidente, señores magistrados, es que el tribunal resuelva sobre el fondo del tema, de que no haya sustracción de la materia, a pesar que mi defendido ya salió en libertad, lo que nosotros consideramos que en ese momento se vulneró justamente la libertad personal de mi defendido, y ya este tribunal constitucional, señor presidente, señor magistrado, se ha pronunciado al respecto. Justamente en los expedientes 00603-2004 y en la sentencia recaída en el expediente 603-2004. Y lo voy a leer brevemente, si me permite, señor presidente, señor magistrado. Sí, ha citado los expedientes, son de donde justamente se establece, ¿no?, de que a pesar de que ya hay sustracción de la materia, o de que a pesar ya ha cesado la violación del derecho justamente reconocido por la Constitución, el tribunal debe resolver el fondo del tema. En atención a los argumentos antes esgrimidos, señor presidente, la defensa técnica, el señor José Francisco Crucidad Carreño, solicita a usted y a este digno tribunal constitucional se sirva revocar la resolución vendida en grado de apelación, reformándolo se declare fundada la presente acción de habeas corpus. Vista la causa, al voto. Causa número 2, expediente 2716-2013 habeas corpus, interpuesto por Avencia Mesa Luna contra José Luis Lecaros Cornejo y otros jueces de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado José Humberto Abanto Verástegui, y como informe sobre hechos la favorecida Avencia Mesa Luna, a través de una conferencia telefónica. Y por la parte demandada, el abogado o la abogada Yesenia Paula Fuentes Andrade, de la Procuraduría del Poder Judicial. Vamos a escuchar el informe de hechos. Está en línea la señora Avencia Mesa Luna. Señora Avencia Mesa Luna. Sí, buenos días. Sí, está reunida el Pleno del Tribunal Constitucional para escuchar el informe de hechos y le vamos a agradecer... Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores magistrados. Permítanme presentarme. Soy Avencia Mesa Luna. Yo no sé qué hago en este penal, siendo yo inocente. Pienso noche tras noche y no encuentro una razón justificable, señores magistrados, y solo hay una razón en mi mente. ¿Acaso ser famosa o tener una opción sexual distinta son razones suficientes para haberme condenado 30 años sin pensar que soy un ser humano, que tengo una familia, señores magistrados, que tengo un hijo? Yo fui la persona interesada en saber quién hizo ese daño irreparable y por eso personalmente entregué a la policía la fotografía del asesino. A mí me dieron mi libertad, estuve vigente. No me fui del país porque tengo la conciencia tranquila, señores magistrados. Me revocaron mi libertad. Me puse a derecho personalmente, señores magistrados. Quisiera que me investiguen, que me juzguen como un ser humano, no como una rareza. Mírenme a mí como una persona natural, como un ser humano. Quisiera rogarles a ustedes, señores magistrados, para que le escuchen a mi abogado y así me juzguen y lleguen a una conclusión y me devuelvan mi libertad. Que Dios les ilumine a ustedes, señores magistrados, que lleguen a analizar, a estudiar, a ver mi caso por lo justo. Bien. Señora Avencia Mesa, le hemos escuchado y ahora vamos a escuchar a su abogado, el doctor Abanto. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, buenos días. Este es uno de los casos que más ha conmovido a la opinión pública. Y yo quisiera partir de lo que nos acaba de decir Avencia Mesa Luna. Yo creo que es muy importante lo que ella ha dicho en el sentido de verla y juzgar su caso como el caso de un ser humano.
Usualmente venimos aquí, señorías, y discutimos sobre teorías absolutas o teorías relativas sobre los derechos fundamentales, sobre su contenido, sobre las posiciones jurídicas de derecho fundamental que contienen, sobre las cosas que protegen y lo que no protegen, sobre sus excepciones y sus reglas generales. Pero usualmente olvidamos, señorías, que los casos no tratan solo sobre hechos y sobre derechos, sino fundamentalmente sobre seres humanos. Sobre seres humanos que en el curso de procesos se ven privados de su propiedad, su vida o su libertad, y que es muy importante, por eso la función que cumple este tribunal. Yo pido, señorías, que aquí se haga control constitucional de una sentencia que es manifiestamente ofensiva a las reglas de la Constitución. Y es manifiestamente ofensiva a las reglas de la Constitución porque ha despojado de la libertad a una persona sin ninguna razón válida, sustituyendo injustificadamente, señorías, y esto es muy importante, las pruebas por conjeturas, los hechos por dichos y las conclusiones por suposiciones. Cuando yo termine de relatar esto, señorías, ustedes van a poder ver el volumen de injusticia que se ha cometido en este caso y cómo es así que no se han sufragado las exigencias de la presunción de inocencia. Hemos tenido en este caso, señorías, y ustedes van a poder verlo ahí, una pericia, por ejemplo, una pericia psicológica ordenada violando dos cosas: las reglas científicas y el derecho a la no autoincriminación. Cuando se dicta una pericia, señoría, el juez tiene que advertirle al procesado que tiene el derecho de no colaborar con ella. Sí, señoría, por el derecho a la no autoincriminación, porque si el juez directamente no puede obtener declaraciones incriminatorias de un procesado, mucho menos va a poder hacerlo usando de un técnico que puede envolverlo con su técnica, que puede envolver con su técnica al procesado. Pero no solo eso. Miren ustedes, señorías, lo que dice el dictamen pericial, carente de todo sustento científico. Determinó que el dictamen pericial de psicología forense determinó que Abencia Mesa Luna, al momento de ser evaluada, presentó trastorno de la identidad sexual caracterizado por la identificación de modo intenso y persistente con el sexo masculino. ¿Sabe qué es esto, señoría? Esto es una ofensa a la posición adoptada por la Organización Mundial de la Salud el 17 de mayo de 1990, cuando retiró la homosexualidad de la condición de trastorno. Y este solo hecho, señoría, ameritaría que sea lanzada esta pericia a un drenaje y no puesta en un expediente judicial, señoría. ¿Qué más ocurrió? El asesino dijo, señorías, que Abencia Mesa lo había llamado en 2 oportunidades. Se comprobó que esas llamadas no se habían dado. Y este es un dato estremecedor, señorías, porque muestra la perversión de la prueba indiciaria para suplir los hechos o indicios, los hechos probados, por conclusiones o inferencias falaces. Se prueba que no existen las 2 llamadas, y así lo admiten las 2 sentencias, la de la Sala Superior y la Sala Suprema. ¿Y cuál es el razonamiento que debió proceder? Entonces, no hubo las llamadas. No, la Sala dijo, es fácil colegir que como Abencia Mesa tiene medios económicos, la llamada se pudo producir en otro día y por otro medio, que pudieron ser otros celulares, un teléfono fijo, un locutorio o una cabina. Y la condenaron por instigación. Lo menos que esperaría, señorías, en un proceso y en una sentencia, cuando se condena a alguien por instigación, es que cuando menos se pruebe que ha habido un contacto o una comunicación. No probada esa comunicación, señorías, lo que cabe es desestimar el cargo. Pero además, señorías, también se violó el derecho a la confrontación o derecho al interrogatorio de los testigos, porque se usó de testigos de referencia y, como lo ha señalado la homogénea jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha sido acogida por este mismo tribunal, la presentación de testigos de referencia incide negativamente en el contenido del derecho de confrontación, porque no puede interrogarse al testigo directo. Cuando aparece un testigo indirecto, quien no declara es el testigo directo, y quien no puede ser contrainterrogado es el testigo directo. ¿Qué hicieron en este caso, señoría? Se multiplicaron maliciosamente los indicios. La prueba indiciaria ha sido señalada por este tribunal en la sentencia 728-2005, en el caso Juliana Llamó Gilares. El tribunal ya ha dicho qué cosa es prueba indiciaria: hechos probados que conducen a un hecho no probado, a una inferencia concluyente. ¿Hubo comunicación? No, señorías. ¿Hubo amenazas? Dicen. ¿Quiénes lo dicen? Testigos de oídas.
¿Hubo una relación erosiva entre Avencia Mesa y Alicia Delgado? Es verdad, pero si fuese cierto, o necesariamente cierto, que la violencia entre parejas acarrea necesariamente la muerte, la mitad del país habría muerto. Porque es una realidad nacional, señoría, que hay parejas que tienen relaciones muy erosivas y no por eso todas han sido asesinadas y todos y sus parejas son culpables de homicidio. Entonces, señoría, lo que tenemos aquí es una sentencia, repito, que ofende la presunción de inocencia, porque ha sido derrotada sin prueba, y como lo ha establecido el Tribunal Constitucional en esta lucha que yo vengo llevando ante este mismo tribunal para que acoja esta posición del Tribunal Constitucional Español, en el sentido de que el derecho a la presunción de inocencia contiene un derecho a la prueba propiamente dicha, es decir, que solo puede ser derrotado con pruebas, no con especulaciones, no con conjeturas, no con suposiciones. Como ofende eso, como ha ofendido además las reglas de la ciencia y como ha ofendido además, señorías, el derecho a la confrontación de los testigos, como ha ofendido el derecho a la debida motivación al sustituir hechos probados por conclusiones o inferencias para condenar a una persona, el Tribunal Constitucional está capacitado, como lo señaló brillantemente el propio Tribunal Constitucional Español, no a juzgar la valoración de la prueba, sino a juzgar si se han sufragado las exigencias constitucionales para derrotar la presunción de inocencia. Y estas exigencias constitucionales, señor, son dos: estándares de existencia y calidad de la prueba. Aquí, señorías, ni siquiera discutimos calidad de la prueba, discutimos existencia de la prueba. Se ha suplantado la prueba y con eso se ha condenado a una persona a 30 años. Yo, señorías, voy a concluir diciéndole que esta sentencia pone a nuestro tribunal frente a la historia. Pone a nuestro tribunal frente a la historia porque está produciéndose un cambio en nuestra república en los modelos de juzgamiento penal, y en este cambio es fundamental que nuestro tribunal lance una señal clara, tan clara como el voto singular que acaban de presentar en la Corte Suprema los doctores Villa Stein y Pariona Pastrana, para decirnos que la prueba indiciaria, señorías, no es el capricho de un juez, sino una técnica lógica que tiene que ser trabajada cuidadosamente. Por estos fundamentos, señorías, nosotros suplicamos respetuosamente al tribunal que se declare fundada esta demanda y en consecuencia se disponga que haya un nuevo pronunciamiento de acuerdo a los estándares constitucionales. Gracias, señora Oa. Señorita Procuradora, puede hacer uso de la palabra. Ante todo, muy buenos días, señor presidente, señores magistrados, integrantes de este Supremo Tribunal. Después de haber escuchado atentamente los argumentos expuestos por la parte accionante, definitivamente a lo que se infiere y a lo que no podemos de alguna manera entender es de lo que pretende la parte accionante es de que se realice una actuación probatoria o que se entre a analizar el fondo del asunto de lo resuelto por la Sala Superior, así también como por la Sala Suprema, convirtiendo a la justicia constitucional en una suprainstancia a fin de poder analizar los medios probatorios que sirvieron para poder condenar a la persona de la señora Avencia Mesa. Con esto quiero decir, no para poder repetir lo que ya el Tribunal Constitucional de reiterada jurisprudencia ha señalado respecto a la valoración probatoria que puede realizarse solo y le compete a la justicia ordinaria y no a la justicia constitucional, sino que definitivamente lo que pretende es de que este Tribunal Constitucional de alguna manera entre al fondo del asunto, entre a valorar los medios probatorios y pueda de alguna manera determinar la inocencia de su patrocinada, que es lo que pretende ahora con el proceso de habeas corpus. Ha señalado la parte accionante y ha hecho mención a la presunción de inocencia, al dicho presunción de inocencia, que bueno, forma parte de los derechos fundamentales no solamente reconocidos en nuestra Constitución, sino también forma parte también del bloque de derechos fundamentales reconocidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, así como también por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual definitivamente señala, así también como la Constitución, de que una persona es inocente desde antes de que se inicie el proceso, durante el proceso, hasta que no exista una sentencia firme que determine su culpabilidad. En este caso, ha hecho mención de que la sentencia está basada en conjeturas y presunciones. Sin embargo, de la lectura de la sentencia, así como de la Ejecutura Suprema, hoy cuestionadas, podrán ustedes advertir de que aquellas conjeturas, como ha hecho mención de las llamadas telefónicas, ha hecho mención también de la pericia psicológica,
estas han sido corroboradas con otros medios probatorios. Incluso tenemos en consideración de que no solamente, si bien es cierto, el juez penal tiene la libertad o ejerce de alguna manera el principio de libertad de la prueba, no solamente existen pruebas directas, sino también la prueba indirecta y prueba indiciaria, que en este caso ha servido de base también, que ha sido corroborado por otros medios probatorios. Como por ejemplo, el hecho de que el dictamen pericial, el cual señala y considera que de alguna manera atenta a derechos fundamentales, este dictamen no solamente hace mención ahora, para de alguna manera sorprender a la justicia constitucional, señalando de que existe un término homofóbico contra la señora, por lo cual ha sido condenada, sino que también hace mención respecto a la actitud agresiva que tiene esta señora. Y este dictamen pericial también se comprueba, es decir, este indicio, porque no es referente el dictamen pericial, se corrobora también con la denuncia que tuvo la señora Avencia Mesa, justamente con la Oxisa, cuando esta le ocasionó lesiones graves y cuenta con el atestado que también se encuentra en autos en el proceso penal. Por otro lado, las declaraciones o llamadas telefónicas de César Mamanchura también son indicios, pero ¿cómo estos indicios son corroborados? También con la confrontación que tiene justamente en el juicio oral entre ambas partes, César Mamanchura y también la señora Avencia Mesa. Así también con el mismo, la transcripción y visualización del video en la audiencia, en la que la misma Oxisa, días antes de su muerte, señala de que había recibido amenazas de muerte de la señora Avencia Mesa y que le había dicho de que no iba a separarse de ella si es que no era muerta. Entonces, estas situaciones no solamente son indicios o conjeturas de alguna manera aisladas, sino que han sido corroboradas con otros medios de prueba. Ahora bien, ha hecho mención también a la sentencia emitida en el expediente 728-2008, proceso de habeas corpus, el tribunal hace una exhaustiva explicación de la prueba indiciaria o prueba indirecta. Sin embargo, que es lo que ha cumplido también la sala, ¿no? El Tribunal Constitucional señala lo siguiente respecto a la prueba indiciaria, de que por ser justamente prueba indiciaria y tiene que ser corroborada con otros hechos, con hechos probados, y es lo que ha sucedido, y que también definitivamente debe ser debidamente motivada, más aún que por ser una prueba indiciaria donde una sentencia puede ser condenatoria y puede de alguna manera transgredir el derecho, limitar el derecho fundamental como es el de la libertad individual, se exige una exhaustiva motivación, y es lo que hace la Sala Superior y la Sala Suprema. Con respecto a la presunción de inocencia, señores magistrados, lo que se señala con respecto a los medios de prueba es de que se haya condenado a una persona en base a una mínima actividad probatoria, pero el Tribunal Constitucional no va a señalar si es que tal medio de prueba ha sido o no el adecuado para condenar a una persona, sino que si ha existido o verificar si es que existe o no una mínima actividad probatoria para poder condenar a una persona. En todo caso, entonces, no le corresponde a la justicia constitucional determinar si es que una determinada prueba es la adecuada o no. Esto le corresponde a la justicia penal ordinaria. Actuar de otro modo significaría que la justicia constitucional se está convirtiendo en una tercera instancia a fin de revisar las resoluciones, pronunciamientos emitidos por la justicia penal ordinaria. En ese sentido, señores magistrados, solicito que la presente demanda sea desestimada en todos sus extremos y sea confirmada declarando improcedente la presente demanda. Señora abogada, va a hacer uso de la réplica. Rápidamente, señor presidente, porque hay un montón de causas en juego. Para empezar, señoría, ustedes, el tribunal conoce mi trayectoria y yo nunca sorprendo al tribunal. Yo sí rechazo enfáticamente esa expresión artera e injustificada. Yo tengo un nombre y mi vida se defiende. Entonces, pero sí quiero señalar, señorías, que la lectura de la pieza viene directamente de la propia sentencia. No lo he escrito yo y lo pueden revisar en el expediente. Vamos a entrar rápidamente, señoría, a lo que significa el control constitucional, que parece ser motivo de confusión para la Procuraduría. El Tribunal Constitucional no puede examinar la valoración de la prueba, pero sí puede examinar si ha existido una mínima actividad probatoria de cargo en relación con los elementos constitutivos del tipo penal. Y ustedes han escuchado la alegación y el contenido de la sentencia, que es exacto de parte de la Procuradora. ¿Con qué la han condenado a Avencia Mesa? Con dichos.
¿Con qué se han corroborado estos dichos? Con otros dichos. ¿Eso es verdad, señoría? ¿Eso ha dicho este tribunal en la sentencia de Ayamoja? O sea, un dicho, un elemento subjetivo, ¿se corrobora con otro dicho, otro elemento subjetivo? ¿O como el tribunal lo ha señalado, un dicho se corrobora con un dato objetivo, como una prueba, una cosa así? La declaración de la señora, el vídeo de la señora Delgado, los 7 testimonios de referencia que hablan sobre amenazas, todos ellos inspiran y se conducen a un solo indicio: la existencia de amenazas, la posible existencia de un indicio de móvil. ¿Y dónde están los indicios de participación? ¿Y dónde están los indicios de comisión? No están por ninguna parte, señoría. Y ese nivel de consistencia lo tiene que examinar el Tribunal Constitucional sin menoscabar las facultades y competencias de la justicia ordinaria. Ese es el tema, señoría, aquí, porque así funciona en un sistema donde hay control constitucional. Nosotros no estamos pidiendo, señorías, que digan si el juez hizo bien o hizo mal en valorar tal prueba. Lo que queremos es que ustedes digan si un juez hace bien al suplantar una prueba por una conjetura. Es decir, no se prueban las llamadas ni en el registro telefónico ni en la realidad, y entonces el juez queda expedito para decir: ah, sí, por supuesto, no se ha probado, pero pudo haberse dado en otro día, de otra manera, de otro medio, por lo tanto igual condeno. Eso, señoría, tiene que ser fulminado por este tribunal por la seguridad de todos. Ustedes no solo son magistrados y no solo son inmunes, tienen hijos, tienen padres, tienen hermanos, y la seguridad de todos nosotros, señoría, está en los artículos 1, 2 y 3 de nuestra Constitución. Y en tanto ustedes son los guardianes y celosos custodios de esto, lo único que les podemos suplicar, señoría, es que no nos dejen indefensos ante este tipo de fallos. Muchísimas gracias. Gracias, señora Guá. Señorita Procuradora. Para culminar, señor presidente y señores magistrados, lo que se pretende justamente con lo expuesto por la parte accionante definitivamente es lo que ya ha señalado, de que se declare la inocencia de su patrocinada. Ahora bien, señores magistrados, no quiero minimizar, digamos, la familia que pueda tener o la inocencia que pueda tener su patrocinada, la cual ya ha sido determinada a través de un proceso penal. No estamos hablando de conjeturas ni presunciones, sino de indicios que han sido debidamente probados y corroborados por la justicia penal ordinaria. Eso es todo. Vista la causa, al voto. Causa número 18, expediente 3737-2013, habeas corpus, interpuesto por Carlos Germán Martín Cañari Arce y otro, contra José Domingo Pérez Gómez, fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante la abogada María Stephanie Soto Ceballos. Abogada, pues. Buenos días, señores magistrados. Señorita Abogada, le falta poner la cinta del colegio respectivo. Mil disculpas. Muchas gracias. Buenos días, señores magistrados del Tribunal Constitucional, concurrencia toda. Mi presencia aquí, en esta sala de audiencias, es por una sola razón: resguardar el derecho conculcado de mi favorecida, la ingeniera Aideliz Esquivel Necochea, quien fue retenida por más de 4 horas consecutivas por el demandado, el fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez. Señores magistrados, antes de comenzar mi exposición, quiero señalar que tanto en esta sala, y procede a retenernos a todos por más de 4 horas sin mediar mandato legal ni mandato judicial, ¿sería eso constitucional y válido, señores magistrados? La Constitución y la misma norma procesal penal dicen lo contrario. El día 2 de febrero del 2011, el señor demandado, José Domingo Pérez Gómez, se presentó ante las instalaciones internas de la Municipalidad de Jesús María, específicamente en 8 áreas de la municipalidad,
habiendo procedido a retener a la ingeniera Aidelis Esquivel Necochea, en ese momento subgerente de Obras Públicas y Proyectos. ¿Bajo qué condición? Con la condición de realizar una exhibición voluntaria, y digo entre comillas voluntaria, de documentos, porque lo que se realizó ese día fue una exhibición forzosa de documentos e incautación. Señores magistrados, ¿era necesario retener durante más de 4 horas a la ingeniera Aidelis Esquivel Necochea? No. ¿Era legal retenerla durante más de 4 horas? No. ¿Existe norma legal que justifique su accionar? No. El artículo 209 del nuevo Código Procesal Penal establece que solamente se puede retener a una persona por 4 horas. Si se va a extender más de ese tiempo, se necesita mandato judicial. ¿Lo tenía el señor Pérez Gómez el día 2 de febrero del 2011? No, señores magistrados. Se lo requerimos como abogados de Procuraduría y la misma favorecida que le muestre algún mandato que tenía, tampoco. Señores magistrados, lo que se pretende con esta demanda de habeas corpus es que se ejerza control constitucional sobre los actos desplegados específicamente contra la ingeniera Aidelis Esquivel Necochea, realizados por el demandado José Domingo Pérez Gómez el día 2 de febrero del 2011. Señores magistrados, tanto la primera instancia como el colegiado en segunda instancia se han limitado solamente a señalar que los actos desplegados por el demandado se encontrarían convalidados por la resolución confirmatoria del juez de la investigación preparatoria. Pero, y es que no han tenido presente que esta defensa durante el trayecto y la trayectoria de este proceso ha venido recalcando enfáticamente no el hecho de la misma exhibición, no el hecho que se hayan llevado documentos, porque eso es lo que está convalidado. Está convalidado lo que se ha incautado a los documentos. Lo que no está convalidado, señores magistrados, es la retención ilegal por más de 4 horas que tuvo la ingeniera Aidelis Esquivel Necochea. Señores magistrados, ¿qué es lo que dice la sala y qué es lo que dice uniformemente en primera instancia y en segunda instancia? Que tan solo por el hecho del fiscal de haber realizado esta intervención so pretexto o con la justificación de un proceso de colaboración eficaz, tendría las facultades necesarias de poder ejercer este poder coercitivo. Es decir, un fiscal puede suplir la función de un juez, de dar un mandato judicial para retener a una persona durante más de 4 horas. Señores magistrados, estoy hablando de una ingeniera que no sabe de leyes como lo sabemos todos los que estamos presentes en esta sala. Se le allanó su voluntad en ese momento, se le conminó a estar presente durante más de 12 horas, porque la diligencia comenzó a las 2:30 de la tarde del día 2 de febrero de 2011 y culminó a las 3 de la mañana del día 3 de febrero. Culmine usted su... Señores magistrados, lo que solicitamos con esta demanda de habeas corpus es que se ejerza control constitucional, como yo le he dicho, sobre los actos del representante del Ministerio Público respecto de este hecho, que no ha sido analizado en primera instancia ni en segunda instancia, y por lo tanto se declare fundada la demanda y se conmine o se llame la atención a este magistrado a efectos de que no vuelva a suceder lo mismo, no solamente con la ingeniera, sino con cualquier otro ciudadano, como le digo, en ejercicio pleno de sus derechos, que no puede ser retenido por más de 4 horas sin mandato legal ni judicial que así lo justifique. Bien. Vista la causa, al voto. Causa número 20, expediente 3800-2013, habeas corpus, interpuesto por Luis Ángel Salazar Monroy contra Magali Vázquez Gómez Velázquez, juez del primer juzgado penal de la Corte Superior de Justicia de Lima y otros. Ha solicitado informar sobre hechos el propio favorecido Luis Ángel Salazar Monroy. Sobre hechos, le vamos a agradecer que se concrete a ellos y brevemente. Puede usted hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, soy el beneficiario de un habeas corpus por plazo razonable referente a los hechos. El proceso penal
por el cual se está haciendo el habeas corpus es a consecuencia de las detenciones que se realizaron el 5 de abril de 1992, que la justicia las llama secuestro agravado. Esto ya tiene este proceso más de 10 años. En vista de esto, se ha presentado el habeas corpus para hacer valer el plazo razonable. El 18 de septiembre del 2003, la Fiscalía amplió la investigación policial en la cual me incluyó. Desde esa fecha hasta ahora han transcurrido más de 10 años. Por lo tanto, consideramos que se está violando el plazo razonable. En vista de que se considera que el plazo razonable debe ser 50 meses, según el Tribunal Constitucional del Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 5 de abril, que sucedieron los hechos, Lima y Callao se encontraban en estado de emergencia con las garantías constitucionales suspendidas. Entre ellas estaba suspendida la garantía de detención legal. Por esta razón, en la primera denuncia fiscal realizada, el juez Barreto declaró no al lugar abrir proceso, en vista de que no existía delito por falta de tipificación y otras razones más. Asimismo, muchos juristas han explicado que por estas razones de estado de emergencia y garantías suspendidas no existe ni delito ni falta. Sin embargo, la justicia permanece y continúa con este proceso. Señora Salazar Monroy, le vamos a agradecer que nos explique sobre hechos, cuál fue su participación, por qué se le incluyó en este procedimiento que está durando más allá del plazo razonable que usted indica. Muchas gracias por su pregunta, señor presidente. Yo era comandante general de la segunda región militar en ese entonces, que ahora se llama Región Militar del Centro. Comandaba tropas para combatir la subversión, pero no para detener personas. Tal es así que yo me enteré de las detenciones por los medios de comunicación 1 o 2 días después. Ese fue el único delito que tuve, el puesto que en ese momento desempeñaba. Ya. Por esos hechos se le ha abierto un proceso que está durando más de 10 años. Así es. Y usted está invocando que esto concluya en plazo razonable. Sí, que el Tribunal Constitucional, en base a la jurisprudencia que tiene, que me excluya del proceso o disponga el sobreseimiento para salvar el debido proceso que se está ocasionando, procesos de todo indebida contra mi libertad personal. Correcto. Bien, está claro los hechos y el tribunal resolverá oportunamente. Vista la causa, al voto. Causa número 22, expediente 3980-2013, habeas corpus, interpuesto por José Castillo Nole y otros, contra César Eugenio San Martín Castro, vocal de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Antonio Jesús Gordillo García. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, hemos interpuesto habeas corpus por vulneración al principio de libertad individual, afectación del principio de legalidad penal, en cuanto esto afecta derechos fundamentales, en este caso el de los recurrentes. En diversas jurisprudencias o sentencias, ustedes, señores magistrados, ya han manifestado que excepcionalmente se puede ejercer control constitucional sobre las resoluciones judiciales cuando el juez se aparta de la Constitución. Y en el presente caso, señores, vemos cómo el Ministerio Público
formula la denuncia, emite dictamen acusatorio por un delito que no está dentro de la tipificación penal, o mejor dicho, la conducta no está encuadrada en ese. En este caso, denuncia por homicidio calificado, señor, cuando, en grado de tentativa, cuando los elementos constitutivos del tipo, señor, son homicidio simple. Vemos cómo en el noveno considerando de la sentencia condenatoria de la segunda sala del Callao, dice: la ferocidad está probada porque no había motivo, ni móvil aparente explicable. El supuesto de enemistad no está acreditado. Se refiere a que los recurrentes, cuando son interrogados, manifiestan, y esto ha sido corroborado, de que había cierto encono con los supuestos agraviados. Bueno, en este caso consideramos, señor, que se ha afectado el principio de legalidad penal, porque se ha abierto proceso y se siguió y se les condenó por un delito que no habían cometido, en el caso de, me refiero, homicidio calificado y no homicidio simple. Acá vemos, señores, que por ejemplo, los errores de hecho que cometieron en ese proceso, señor, fue de que se dio plena eficacia y credibilidad a lo que señalado por los supuestos agraviados. Las declaraciones de los recurrentes se desvirtuaron de plano, no aplicaron la norma correspondiente al caso concreto. El Ministerio Público debió subsumir tal conducta de los hechos en el tipo penal de homicidio simple y no homicidio calificado, señor. Por esa consideración, señor, pedimos, al quedar acreditado que se ha vulnerado el principio de libertad individual, señores, de que se ejerza control constitucional, señores, sobre estos magistrados. En todo caso, se revoque la resolución emitida por la segunda sala que confirma la sentencia dictada por el 53 juzgado, en la cual el señor declara de plano liminarmente improcedente la ya propuesta interpuesta. Vista la causa, al voto. Causa número 24, expediente 3982-2013, proceso de amparo, interpuesto por José Raúl Jiménez Hermosa contra Roberto Acevedo Mena, magistrado de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado José Carlos Rodas Tello y por la parte demandada la abogada Shirley Susi Pretel Chávez de la Procuraduría del Poder Judicial. Abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, como abogado de la parte demandante José Raúl Jiménez Hermosa, hemos interpuesto la demanda de acción de agravio constitucional, toda vez que la demanda de acción de amparo interpuesta a nivel de juzgado constitucional fue declarada improcedente. Esta improcedencia tan solo lo sustentan en ciertas terminologías liminares y textuales del Código Procesal Constitucional, a la cual manifiestan de que se declara esta improcedencia a razón de que mi patrocinado se pretende buscar una revisión de un proceso judicial ordinario o una reinterpretación. Nosotros, señor presidente, a través de esta acción de amparo que lo hemos interpuesto contra la Sala de Derecho Constitucional, Social y Permanente de la Corte Suprema, así como contra la cuarta sala especializada en lo contencioso administrativo de Justicia de Lima, a razón que la sentencia de revisión judicial que confirmó la sentencia apelada de fecha 22 de marzo del 2011, que declaró fundada la demanda incoada por una demandante empresa Diesel Andina Sociedad Anónima sin tener una legitimidad para obrar. En este sentido, señor presidente, esta empresa que fue fusionada con la empresa Alpaca Sociedad Anónima, que fue una deudora tributaria y producto de esa deuda tributaria la Municipalidad de La Victoria, mediante un remate público, adjudicó a mi patrocinado un bien inmueble por la suma de 650.000 nuevos soles en el mes de julio del año 2008. Sin embargo,
esta empresa, aduciendo ser la fusionante de la empresa Alpaca, interpone una demanda, y lo cuestionable del caso, señor presidente, es que en esta demanda, esta empresa, que tenía una escritura pública del 10 de diciembre del año 1996, no estaba activa, en los registros estaba inactiva, y sin embargo permitieron admitir la demanda, y después de 6 meses, esta empresa recién, lo que estaba declarada registralmente como inactiva, presenta su legitimidad para poder ser parte en este proceso. Esas situaciones, de esas fusiones que en su oportunidad no fueron incluso advertidas por la Fiscalía, sin embargo, tanto la Sala Constitucional como la Sala de Primera Instancia dieron esa valía, y mediante estas resoluciones que nosotros cuestionamos, hemos venido a esta instancia a efectos de que no se puede sentar jurisprudencia en el sentido de que magistrados o salas o instancias judiciales puedan resolver situaciones con estas irregularidades, con estos vicios procesales. Mediante nuestra acción de amparo no hemos buscado, señor presidente, en ningún momento la revisión o la reinterpretación de las normas, toda vez de que es bien claro de que toda sentencia en sus motivaciones de fondo y de forma tienen que estar debidamente sustentadas en el derecho vigente. Si esto no es así, entonces, ¿en dónde estamos, señor presidente? Por esa razón, este digno tribunal, como una instancia suprema, tiene efectos del control constitucional, igual que las acciones de amparo buscan de que esos controles se basen en que las sentencias confirmatorias estén debidamente motivadas, debidamente aplicadas con el derecho vigente. Si no es así, señor presidente, entonces se estarían conculcando derechos constitucionales, derechos fundamentales, como el derecho al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva y, por ende, al derecho a la propiedad. Sin embargo, al interponer nuestra acción de amparo, estas han sido, al ser declaradas improcedente, igual la segunda instancia, sin motivaciones de fondo, creemos que se nos está frustrando a mi patrocinado de este derecho fundamental, que es de un control de la constitucionalidad de esas resoluciones. Señor presidente, queremos advertir de que si eso es así, entonces lógicamente los ciudadanos quedaríamos desamparados. Por eso nosotros solicitamos a este digno tribunal de que se declare fundada nuestra pretensión de acción de amparo y por ende se declare lógicamente una oportunidad de control de estas resoluciones judiciales ordinarias con vicios que lógicamente deben ser, en ese sentido, señor presidente, busco y reitero esa pretensión a través de este tribunal. Señorita Procuradora, puede hacer uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente, señores magistrados de esta honorable sala. Con su venia voy a dar inicio a mi informe oral. La suscrita viene en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial a fin de solicitar que se desestime el agravio constitucional presentado por la parte demandante y se declare infundada. Pues bien, en base a los siguientes fundamentos. La parte demandante viene a esta instancia constitucional a solicitar solicitar una supuesta o la retroactividad de la supuesta vulneración de sus derechos constitucionales a la tutela procesal efectiva que se desprende o se degrega del debido proceso. Pues bien, alega que la resolución casatoria, así como la resolución de la Sala Superior, no tienen una debida motivación y no, es más, lo que prácticamente alega la parte demandante es la valoración de los medios probatorios, que no se ha hecho una debida valoración de los medios probatorios. En su demanda también señala que no se ha aplicado la normatividad vigente, en ese caso en el proceso de proceso contencioso administrativo. Pues bien, para un mejor entendimiento, se trata de un proceso contencioso administrativo contra la revisión de un proceso de ejecución coactiva. En este caso, la Sala advirtió, asimismo como la Sala de Derecho Constitucional, de que había existido una irregularidad en ese procedimiento, por cuanto se le estaba pretendiendo cobrar
a la empresa Diesel Andina sobre supuestos cobros de impuestos prediales. Sin embargo, en el procedimiento de ejecución coactiva se había obviado o no se le habría notificado en este caso a la empresa. Se le estaba pretendiendo cobrar una deuda donde la empresa no había participado, es decir, donde no había sido debidamente notificado y no se respetó la ley del procedimiento de ejecución coactiva. Porque estábamos hablando de una fusión. Una empresa anterior denominada Alpaca S.A. se había fusionado con la empresa Diesel Andina, es decir, se le estaba cobrando a Alpaca S.A. sin advertir la municipalidad de que Diesel ya era el nuevo propietario y se le pretendía cobrar una deuda que no era de su responsabilidad. Es más, nunca se le había notificado de eso. Sin embargo, se inicia el procedimiento de ejecución coactiva y se le quita, por decirlo así, su propiedad. Es entonces que presentan la demanda contenciosa administrativa por la irregularidad que se había generado en el procedimiento de ejecución coactiva. La parte demandante participó en el proceso contencioso administrativo como litisconsorte. ¿Por qué? Porque la parte demandante había comprado a través de una adjudicación el bien inmueble que fue materia de la ejecución coactiva. En ese sentido, señores magistrados, la Sala de Derecho Constitucional, así como la Sala Superior, ha realizado una debida motivación, ha señalado las razones y justificaciones por las cuales habría declarado fundada el procedimiento contencioso administrativo, porque habría advertido las irregularidades que se habían suscitado en el procedimiento de ejecución coactiva. Es más, la parte demandante participó activamente en ese proceso, alegando las mismas argumentos que viene ahora en esta instancia constitucional a alegarlos. Y en ese sentido, señores magistrados, todos los argumentos vertidos por la parte demandante ya han sido debidamente analizados, evaluados y compulsados de manera debida, respetando las normas de carácter procesal y sustancial en ese proceso. Es por eso que lo que pretende la parte demandante acá, señores magistrados, es claro que pretende la revaloración de los medios probatorios. Es más, además, el criterio arribado por la Sala, tanto superior como la Corte Suprema, la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Suprema, por esas consideraciones, señores magistrados, y de conformidad con el artículo 4 de nuestro Código Procesal Constitucional, que señala que las acciones de amparo serán improcedentes cuando éstas se presenten ante una resolución judicial que ha sido emitida de manera regular. Por esos mismos fundamentos, señor magistrado, solicito que se desestime el agravio constitucional presentado por la parte demandante. Señor abogado, brevemente en réplica. Señor presidente, en ningún momento hemos hablado de alguna resolución casatoria porque en este proceso no se llegó a ese nivel. En segundo lugar, señor presidente, quiero recalcar que las irregularidades y vicios y arbitrariedades producidas durante el proceso ordinario son evidentes y son deliberados, toda vez que la Ley General de Sociedades en su artículo 553 establece que una empresa que está en fusión, para que sus actos patrimoniales tengan validez plena, se efectúa desde su momento del registro en los registros públicos, lo que eso recién sucedió en abril del año 2009 y no anterior a esa fecha. Asimismo, cuando presentan la demanda, señor presidente, esa empresa Diesel Andina se encontraba totalmente inactiva en los registros públicos, por lo que al presentar no tuvo la vigencia de poder vigente para que pueda interponer. Esas anomalías y esos vicios, desde el punto de vista jurídico, señor presidente, son graves y relevantes. Por lo tanto, eso es lo que pedimos mediante este control constitucional, porque si las instancias judiciales empiezan, lógicamente, a dar este tipo de sentencias con estos vicios agravantes, lógicamente que podríamos decir que no se está administrando justicia como debe ser en nuestro país. Invoco, señor presidente, y termino diciéndole que por esas razones es que solicitamos a esta digna sala ese control constitucional de estas resoluciones ordinarias plagadas de vicios. Eso es todo, señor presidente. Brevemente, en dúplica. Brevemente, lo vertido por la parte demandante no es cierto, por cuanto en sus propios fundamentos de su demanda señala, y es más, constan autos, de que la fusión fue de conocimiento por la Municipalidad de La Victoria en el año de 1998.
En ese sentido, no se está vulnerando ningún derecho por cuanto la misma municipalidad tenía conocimiento de esa fusión y es más, adjunta y existen en el expediente los boletines de cobro a la nueva empresa, sin embargo, nunca se le notificó de la deuda que se le cobró en ese procedimiento de ejecución coactiva, por decirlo demás, irregular. Además, también las instancias de jurisdicción ordinaria señalaron y advirtieron sobre ese mismo argumento y señala claramente que, y voy a decirlo textualmente en 2 líneas, pues considera que la interpretación de los actos societarios como la fusión no es constitutiva, lo que debe merecer adhesión, pues los derechos y situaciones jurídicas se consuman y perfeccionan hasta antes de la inscripción. Eso es todo. Vista la causa, al voto. Causa número 26, expediente 3997-2013 habeas corpus, interpuesto por Bessi Landazuri Abanto contra Javier Villestein, presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Santos Reto Meira y por la parte demandada el abogado Jorge Omar Vivas Oliva de la Procuraduría del Poder Judicial. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, mi patrocinada Noemí Bessi Landazuri Abanto ha planteado esta demanda de agravio constitucional porque se ha violado principios constitucionales que definitivamente ameritan la procedencia de la demanda de parte de ustedes. Se ha violado el debido proceso porque ella nunca fue notificada de la causa en la Sala Penal de Sullana sobre la denuncia que se hizo en aquella oportunidad en el año 2004. Además, se ha violado el principio de valoración de los medios de prueba en su conjunto, porque no se tomó en consideración la prueba de un DVD donde se demostraba clara y fehacientemente que el gerente general de la empresa Lavomax, el señor Homero Alcalde Cabanillas, quien fue sentenciado por el delito, reconocía en ese DVD que mi patrocinada no tenía absolutamente nada que ver en la demanda, que en este caso es mérito de la vista de la causa. En tercer lugar, señor presidente, las resoluciones que sentenciaron a mi patrocinada no estuvieron sujetas a derecho, ni mucho menos se tomó en consideración la congruencia y la motivación de vida. Por eso es que, señores magistrados y señor presidente, creo firmemente que se violó el debido proceso al no tomarse en consideración los hechos que estoy haciendo mención en esta audiencia. De otro lado, debo señalar, señor presidente, que dentro de estas pruebas no se tomó en consideración el peritaje contable que se hizo en su debida oportunidad, donde mi patrocinada, de acuerdo al organigrama de la empresa, no fue integrante, ni gerente, ni propietaria o dueña de acciones en la empresa que fue demandada en esa oportunidad. Ella fue una simple trabajadora que coordinaba las labores en Sullana y que fue despedida después de que estalló el escándalo sobre este hecho, referido en ese tiempo y conocido como los hongos dinerarios, como una especie de una empresa constituida al estilo CLAE. El principal culpable, que fue el gerente, fue condenado, fue sentenciado, el señor Homero Alcalde Cabanillas, y que posteriormente vendió la empresa a una inversora francesa que se hizo la inscripción en registros públicos oportunamente, la empresaria Karina Secri. Y por eso, señor presidente, señores magistrados, es que vengo a plantear ante este tribunal que se declare procedente la demanda, dado que no se ha considerado el debido proceso y se ha constituido un agravio constitucional en ese sentido. Muchas gracias. Señor Procurador, hacer. Gracias, señor presidente, señores jueces constitucionales. Si me permiten, el día de hoy vengo a levantar los cargos
de imputación que se han sostenido en esta demanda constitucional sobre habeas corpus en contra del señor juez del segundo juzgado penal liquidador de Sullana, así como contra los señores jueces integrantes de la Sala Penal de Sullana y finalmente, señores magistrados, contra los señores jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Dos son los derechos presuntamente vulnerados en contra de la ahora favorecida y los mismos no tendrían, a mi juicio, y también del presente de curso probatorio en esta demanda constitucional, en contra de lo que significaría el trámite regular de un proceso de cauce ordinario en contra de la ahora favorecida, la señora Bessie Landázuri Abanto. El primero de los derechos presuntamente vulnerados es el derecho a la defensa. Este derecho está demandado en el escrito postulatorio en contra del juez del segundo juzgado penal liquidador de Sullana, así como en contra de la Sala Penal de Sullana. El segundo derecho vulnerado es el derecho a la debida motivación o motivación correcta de las resoluciones judiciales en contra de los señores jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Respecto del primero de los derechos presuntamente vulnerados, el motivo fundamental que se ha postulado con la presente demanda es que durante el decurso probatorio correspondiente hasta antes de la emisión de la sentencia que condena a 4 años de pena privativa de libertad suspendida en su carácter condicionada en contra de la ahora favorecida, no se había valorado un DVD, no se había visualizado un DVD en donde se estimaría que podría relatar la inocencia o develar la inocencia de la ahora favorecida. Sin embargo, señores magistrados, corren autos en el presente proceso constitucional y así como también en copias certificadas de aquella causa penal, podremos evidenciar que existen una cantidad de elementos probatorios que han sido valorados, que han sido cotejados, que han sido examinados tanto por el juez de primera instancia, así como por la sala revisora en lo que corresponde al recurso de apelación correspondiente. Por esas consideraciones, respecto de este primer presunto derecho fundamental vulnerado, nosotros solicitamos que se desestime la presente demanda y que se declare improcedente la misma, habida cuenta, señores magistrados, de que lo único que trataría la defensa en favor de la ahora favorecida es sustituir la justicia constitucional a la justicia penal ordinaria. En lo que corresponde al segundo presunto derecho constitucional vulnerado, se ha determinado de la propia lectura de la sentencia, del escrito postulatorio, que los señores jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente, al resolver por declarar infundada la queja propuesta a la resolución de vista, se habría vulnerado el derecho a la debida motivación. Sin embargo, señores magistrados, de la propia lectura de aquella resolución suprema, así como también recordando lo establecido en el artículo 297 y siguientes del Código de Procedimientos Penales, se podrá establecer que la Corte Suprema, al recibir la queja, lo único que tendría que haber merituado o no es que si del decurso probatorio se vulneró una norma constitucional o una norma de ley. Sin embargo, leerán oportunamente las copias que corresponden a aquel proceso penal y se podrá determinar que lo que en puridad quería y necesitaba en su defensa la ahora favorecida es que se revaloren pruebas a fin de determinar su inocencia. Finalmente, señores magistrados, y no quisiera viciar esta vista de la causa, pero hace 5 informes orales anteriores, un abogado muy impetuoso, él estableció que los señores jueces fallan sus causas penales en atención a personas y no en atención a circunstancias y a hechos y no en atención a personas. Yo quiero rebatir y criticar aquella postura
señores magistrados, porque del decurso probatorio, de las pruebas que se incorporan a un proceso, se pueden determinar por la tipicidad objetiva y subjetiva y además por la coincidencia del hecho con el tipo penal, de que se tienen que juzgar efectivamente a personas, pero por lo que esas personas hacen en circunstancias o hechos imputados, en este caso por el representante del Ministerio Público. Digo esto por la pertinencia, señores magistrados, porque esta causa constitucional versa casi en lo mismo en la causa anterior. Muchas gracias. Señor abogado, ¿va a hacer uso de réplica? No. Vista la causa, al voto. Causa número 4041-2013, proceso de amparo, interpuesto por Manuel Antonio Ceballos González contra el Consejo Nacional de la Magistratura. Número en la lista, señor relator. Causa número 29, disculpe. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Alberto Alan Berger Vigueras, de la Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura. Señor procurador, puede hacer uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente, señores magistrados. Este caso se trata de un proceso disciplinario donde, mediante la resolución 221 del 2010, se impone la sanción de destitución al magistrado que en ese entonces ocupaba el cargo de juez mixto de Motupe. Y básicamente el cargo que se le impone es haber incurrido en irregularidades en dos procesos. En uno de ellos, por haberse abocado indebidamente a un proceso para el cual no tenía competencia. Y al haberse abocado indebidamente, tramitó este proceso y en ese proceso emitió una serie de resoluciones irregulares y que en su conjunto tendieron a favorecer a la empresa demandante. Estos argumentos se encuentran debidamente desarrollados en el fundamento décimo al fundamento 19º, habiendo sido los cargos establecidos en el considerando segundo. Señores magistrados, aparte de ello, también en otro proceso declaró el abandono en un proceso de división y partición cuando no correspondía hacerlo porque existía el contenido de la demanda era sobre derechos que no prescribían. Conforme a la jurisprudencia de este tribunal, que bien lo han señalado ustedes, para que se legitimice la resolución del Consejo se tienen que cumplir con los dos presupuestos, que es la previa audiencia y la motivación. La previa audiencia se encuentra evidentemente, como no ha sido cuestionada, de todas maneras nosotros señalamos que hasta en dos oportunidades tuvo el hoy demandante la oportunidad de exponer ante el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura. Y en cuanto a la motivación, como ustedes han señalado, los fundamentos que se basan en esta resolución son fundamentos de orden disciplinarios, fundamentos objetivos y que guardan coherencia con la materia del pronunciamiento. Por lo tanto, señores magistrados, señor presidente, solicitamos que se desestime el recurso de avalio constitucional en estricta aplicación del artículo 5, numeral 7 del Código Procesal Constitucional. En consecuencia, se declare la improcedencia de la demanda. Vista la causa, al voto. Causa número 33, expediente 4097-2013, habeas corpus, interpuesto por segundo Enrique Guzmán Tanta, contra el fiscal suplente de la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Leonardo Enrique Chauca Dulce. No está presente. La siguiente causa. Vista la causa, al voto. Causa número 38, expediente 4275-2013, habeas corpus, interpuesta por Carlos Enrique Valencia Bertis contra José L. Carlos Cornejo, presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Mario Efraín Camacho Perla. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, honorable presidente, dignos y probos magistrados de este Tribunal Constitucional. La defensa de Carlos Enrique Valencia Bertis solicita que se declare fundado este recurso de agravio constitucional, ya que la Sala Penal de Tacna lo condenó a 15 años de pena privativa de la libertad y la Sala Penal de la Corte Suprema declaró no haber nulidad en la misma.
Pero permítame brevemente hacer una breve reminiscencia de la sentencia que se expide en Tacna. La Sala Penal de Tacna, mi patrocinado, interpone recurso de nulidad. Y la Sala Penal de la Corte Suprema, cuya vocal ponente es la doctora Elba Barrios Alvarado, declaró nula la sentencia. ¿Pero por qué? Porque solamente estaban las declaraciones a nivel policial de los coprocesados Campos Iglesias y declaración referencial de Irigoyen, y que era necesario que tendrían como testigos impropios concurrir a la sala, para efecto que haya el contradictorio y sobre todo las confrontaciones, que es, como decía el maestro Luis del Valle Ranich hace ya más de 40 años, es la reina de las pruebas. No hubo contradictorio. Nuevamente la Sala Penal de Tacna lo condena por los 15 años por coautor del delito de tráfico ilícito de drogas. Interpone el recurso de nulidad la Sala Penal, ya como vocal ponente Hugo Príncipe Trujillo, firma también la doctora Barrios Alvarado, Elba Barrios Alvarado, no haber nulidad. Pero si la propia magistrada había señalado que tenían que venir los testigos impropios, porque no se puede declarar, no se puede leer las declaraciones policiales, no se puede leer las actas del juicio oral anterior, y es muy claro el artículo 248, no debe darse lectura de la declaración que el testigo prestó en la instrucción cuando éste debe producirse oralmente su testimonio bajo pena de nulidad del juicio oral y de la sentencia. Eso está en la revista de jurisprudencia, no lo estoy inventando yo, honorables magistrados. Consiguientemente, dicen que hay coherencia en cuanto a la sentencia, pero vemos que el Campos Iglesias primero lo incrimina, luego dice que él no participó en el acondicionamiento de la droga, y luego lo vuelve a recriminar, sin embargo, fundamenta en que hay coherencia y persistencia en la imputación. Aquí hay una gran infracción al debido proceso, a las motivaciones, como bien lo han explicado ya anteriormente mis colegas, que ha sentado jurisprudencia ya en cuanto a lo Juliana Llamoja, de la motivación de las declaraciones. Es necesario, es pertinente, es obligatorio la concurrencia, porque se trata de la libertad de un ciudadano que no tiene ningún tipo de antecedente. Yo no vengo acá a solicitar la absolución, que es inocente, su irresponsabilidad penal, no, yo vengo a solicitar que se declaren nulas esas resoluciones por no encontrar arreglarse la ley a la razón y al derecho de privársele 15 años sin que los testigos que lo solicitó la misma Corte Suprema no hayan declarado. Se les citó, como no declararon, 15 años nuevamente. Y así no podemos ir, el país tiene que cambiar, el ciudadano tiene que confiar en su justicia. Gracias a Dios, como católico practicante, esta mañana integran ustedes esta sala constitucional. Y yo, con mis modestos 41 años que tengo actuando prístinamente, diamantinamente, jamás he cometido delito alguno, y vengo justamente a favor de un padre que me está acompañando, que sabe que su hijo es inocente, que vienen de buena familia, que jamás han tenido antecedentes, puedan estar 15 años privados de su libertad, a sabiendas de que él vino y ya lo estaban juzgando, lo agarraron en Tacna, lo mandaron a la cárcel de Tacna, y ahí sigue hace 4 años y medio, 5 años ya en la cárcel de Tacna. No me quiero exceder, yo sé que están cansados como este modesto abogado también, y espero que se declare nula esa sentencia y que se retrotraiga el proceso para que se pueda ver un juicio oral donde concurran obligatoriamente los testigos, porque solamente hay declaraciones preliminares y no se puede leer una declaración y condenar 15 años a un ciudadano, señor presidente. La causa al voto. Causa número 43, expediente 4501-2013, proceso de amparo, interpuesto por Leda Mori Vázquez contra la ONP y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante la abogada Ángela Alicia Raceto Pasquero. Abogada, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente de este máximo tribunal, señores magistrados, miembros honorables de este máximo tribunal, la defensa de Leda Mori Vázquez ha interpuesto el recurso de agravio constitucional
contra la sentencia emitida por la primera sala civil de la Corte, contra la primera sala civil de la Corte Superior de Lima, y también porque no se ha admitido el recurso de amparo, tanto por el juzgado de primera instancia como por la sala superior. Mi patrocinada Leda Mori Vázquez ha interpuesto el presente recurso de amparo, señor presidente y señores vocales, porque ella venía gozando de un derecho pensionario de conformidad al decreto ley 2530. Ella fue servidora de Petroperú y por lo tanto, al cumplir sus 25 años de servicios, solicitó que Petroperú le pagara su derecho pensionario. Efectivamente, Petroperú revisó sus antecedentes y le otorgó el derecho pensionario, pero Petroperú no le otorgó en ese momento el derecho pensionario porque ella era bonita o porque tenía algo que a ellos les gustara. No, señor presidente, mi patrocinada cumplió requisitos para obtener esa pensión. ¿Y cuáles eran los requisitos que mi patrocinada cumplió? Mi patrocinada empezó trabajando en empresa petrolera fiscal en el año 1965, el 22 de febrero de 1965. Mi patrocinada ingresó dentro de la ley 11377, porque mi patrocinada era empleada pública en empresa petrolera fiscal. Todos los servidores que trabajaban en empresa petrolera fiscal eran beneficiarios de del decreto ley 11377, que eran empleados públicos. Fue así que trabajó hasta el año 69. En el año 69, ¿qué pasó? Empresa petrolera fiscal fue absorbida por la ley 17753 y el decreto 043 y se creó Petroperú. Pero muchas personas creen, muchos magistrados creen que porque Petroperú pasaron muchos trabajadores a servir a Petroperú, ya todos tenían la condición de empleados. Los de empresa petrolera fiscal, como era el caso de mi patrocinada, continuaban siendo beneficiarios de la ley 11377, por cuanto la misma ley que le daba personería jurídica a la empresa petrolera fiscal, que era la ley 14473, decía textualmente que los trabajadores, servidores de la empresa petrolera fiscal iban a mantenerse vigentes en cuanto a su régimen pensionario. Por eso es que Petroperú también en su propia ley dice que todos los trabajadores continuarán con su régimen pensionario, el cual fueron prácticamente otorgados por sus diferentes entidades que fueron contratadas. Pero ¿qué pasó, señor presidente? En el año de 1990, cuando mi patrocinada ya renuncia a Petroperú, le otorgan la pensión por la 2530 y le vienen pagando hasta el año 2000. En el año 2000 le inician un juicio de nulidad de derecho pensionario de la 2530. Le inicia primero la ONP, después pasa como sucesor procesal Petroperú. Petroperú, desconociendo sus propias leyes, sus propios acuerdos, por cuanto hay un acuerdo del directorio que es el 008 emitido en 1986, decía textualmente que todos los trabajadores que habían trabajado 7 años ininterrumpidamente prestados al Estado eran beneficiarios de la ley 24366. Y fue por dicho motivo que mi patrocinada se acogió a la ley, cumpliendo los requisitos que en ella se señalaban. ¿Qué se ha vulnerado y por qué se ha interpuesto el amparo? El amparo se ha interpuesto porque se le ha privado de su derecho de pensión con ese proceso de írrito de nulidad de incorporación al decreto ley 2530. Ella se le ha quitado, después de haber venido percibiendo su derecho pensionario desde el año 1990 hasta el 2004, se le ha quitado de la noche a la mañana su pensión.
aduciendo en ese proceso civil de nulidad de de nulidad de derecho pensionario que ellos pertenecían al régimen privado de la 4916 y que por eso ella no tenía derecho. No se ha hecho un estudio concienzudo, no se ha pedido el expediente administrativo en ese proceso de nulidad de acto jurídico, de nulidad de derecho pensionario, para revisar los actuados y efectivamente darse cuenta de que ella estaba bien incorporada. ¿Qué es lo que se ha vulnerado? Se ha vulnerado derecho constitucional, el 10º. ¿Qué dice el 10º? El derecho a la seguridad social. El derecho a la seguridad social que le reconoce el Estado ante las contingencias señaladas en la ley para tener mejor calidad de vida. ¿Qué se ha vulnerado? Su derecho pensionario adquirido, reconocido por la Constitución, porque los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Esto está en la Constitución del 79 y en la Constitución del año 93 en su artículo 26. Bien, su tiempo ha concluido, vamos a darle... Señor presidente, le pido solamente, para terminar. Lo que se pide es que se le reincorpore a su derecho pensionario de la 2530 y se le pague su pensión. ¿Por qué? Porque ella no podría, como dice Petroperú, irse para que le otorguen una pensión a la 19.990 por cuanto ella no ha aportado a ese régimen. Y mal haría ella en pedir una pensión a la 19.990 porque sus aportaciones se las han hecho a la 2530. Con un aspecto humano, yo sé que le va a dar Dios sabiduría a este honorable tribunal, que si bien es cierto, de repente no vamos a tener esa suerte de tener otros miembros que sean así sabios, les pido que vean esto como una cuestión humana, porque es una persona de 80 años prácticamente desamparada, sin derecho a seguridad social y sin derecho a pensión. Gracias. Vista la causa, al voto. Señor presidente, señores magistrados, se da cuenta que las demás causas programadas para la fecha... Señor relator, no ha pedido informe de... Pero no es posible retomar la comunicación, correcto. Sí. Se da cuenta que las demás causas programadas para la fecha no se ha solicitado informar oralmente conforme al reglamento, y en caso se hubiera solicitado, no se han presentado a rendir el informe oral respectivo. Al voto, las demás causas.